Bueno, otro programa intenso. Es muy importante la movilización ciudadana mañana, 5 de la tarde, en Plaza de Mayo, para pedir, para reclamar, para alzar la voz por la aparición con vida de Santiago Maldonado, un tema que no vamos a dejar. Tenés un programón, así que te saludo y todo. Muchas gracias, Gustavo. Buenazo, muchas gracias, siguiendo tu camino. Después de la dictadura pensábamos que no íbamos a tener que volver a pedir por un detenido desaparecido. Pasaron 40 años para que otra vez el Estado esté siendo responsabilizado por llevarse a una persona en la que hoy por hoy tenemos pocas expectativas de volver a verlo con vida. Otra vez los argentinos mañana van a llenar la Plaza de Mayo pidiendo por un detenido desaparecido. Un detenido que es negado por el Estado. Un Estado que estuvo ahí. El jefe de gabinete de Patricia Bullrich estuvo en la ruta donde desapareció Santiago Maldonado. Se sabe que estuvo ahí porque tenemos la foto de Santiago Maldonado. Hay tape, hay fotos en donde se ve la represión, en donde se ve que hubo balas de goma. Hay testigos que dicen que vieron cómo lo subían a Santiago Maldonado en el Unimog. Hay una prenda de Santiago Maldonado en el lugar. Los perros que huelen la prenda y llegan hasta el lugar a donde los testigos dicen que lo subieron al Unimog. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que es un detenido desaparecido. Se le llamaba terrorismo de Estado, ¿sabes por qué? Y porque, claro, te daba miedo. Y esto ocurrió en el contexto de una protesta social. Y ya hay políticos que se han manifestado, lo hizo claramente Cristina Fernández de Kirchner, y dijo, bueno, con este tipo de cosas obviamente generás miedo y entonces intentás apagar la protesta social. Se hizo por eso, dio la orden el Estado. Ahora dejan correr la historia de que por ahí se le fue la mano. ¿Se le fue la mano? ¿Tenemos alguna expectativas de encontrar a Santiago Maldonado vivo? Si estuvo ahí el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich dio la orden. ¿Y dio la orden de qué? ¿De que se lo lleven? ¿De que lo golpeen? ¿Qué orden dio? ¿Se intenta con esto que todos tengamos miedo? ¿Otra vez el miedo al Estado? ¿Y entonces no protestemos más? Bueno, aparentemente no lo están logrando. Si esperaban que los argentinos nos quedáramos en casa y aceptáramos nuevamente que el Estado se lleve gente, aparentemente no lo estamos logrando. No lo están logrando. Mañana la Plaza de Mayo va a estar llena. Nosotros quisimos hoy tener en el piso una especie de adelanto de lo que va a ocurrir mañana, con voces diversas, ¿sí?, de distintos ámbitos, artísticos, intelectuales, referentes de derechos humanos, periodistas, que de alguna manera simbolicen tu voz. Vos que vas a estar mañana en esa plaza, o por ahí lo vas a estar mirando por televisión. Yo estoy completamente seguro de, más allá de lo que vote cada uno, que la mayoría de los argentinos acá dice basta. En esto dice basta. Se puede bancar otras cosas, otros cambios que tiene la derecha, otras características de la derecha, pero no la violencia que trae la derecha y que suele traer, porque la derecha usa la violencia porque no logra consensos generalizados para llevar adelante sus planes económicos. Y ahí hay un negocio además, porque ahí está el negocio de Benetton. Ahí está el negocio de Benetton. Se cargaron a Santiago Maldonado porque quieren sacar de ahí a los pueblos originarios, porque hay negocios. Es una cuestión de negocios. Vamos a hablar ahora con quienes vinieron acá a empezar a decir las mismas cosas que se van a decir mañana en esa plaza y que seguiremos diciendo hasta saber qué pasó con Santiago Maldonado. Vamos a empezar hablando, saludándonos a todos y empezar preguntándole a Tati Almeida. Tati. ¿Qué tal? Bueno, mañana nos vamos a encontrar en esa plaza nuevamente, Tati. Bueno, justamente sí, mañana pensamos que debemos ser miles, gritando algo solamente aparición con vida. Con vida lo llevaron, con vida lo queremos. Castigo a los culpables. Realmente es muy fuerte para nosotros, las madres, abuelas, familiares, en fin, gritar justamente a 40 años en un gobierno constitucional, donde además tenemos presos políticos, como Milagro Salas, que hoy, en buena hora, salió de allá, pero no fue a su domicilio como corresponde. Pero realmente que tengamos presos políticos y sobre todo un detenido desaparecido, porque si bien
Siempre lo vamos a recordar a Julio López, nuestro querido Julio López, siempre presente, pero ahí no fue el Estado precisamente el responsable. Pero esta vez sí, está totalmente comprobado que el Estado, el gobierno, sabe perfectamente dónde está Santiago Maldonado. ¿Vos estás convencida de que el Estado sabe lo que pasó? Estamos convencidos porque hay pruebas evidentes, hay filmaciones, hay testigos, realmente. Y además, ante las declaraciones nefastas que ha hecho la ministra Patricia Bullrich, ni hablemos Marcos Peña, es realmente una ofensa a la familia de Santiago, ¿no? ¿Y pensás que una manifestación multitudinaria puede tener el peso como para modificar cosas? No sé si van a modificar, pero sí se va a dejar muy en claro que tenemos memoria, que justamente cada vez somos más. Mirá qué maravilla el espectáculo en La Renga, por ejemplo. Sí. Fue una cosa espontánea, totalmente, como está ocurriendo en los colegios. Lo que es aberrante, entre otras cosas, ese teléfono que ha salido para que se llame, si algún maestro o profesor a los chicos le empieza a hablar sobre Santiago Maldonado. Sí. Es aberrante, aberrante, como tantas cosas que están ocurriendo con este gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Lo tenemos el tape de La Renga, ¿no? ¿Por qué no lo mostramos? A ver, sí, porque es muy fuerte lo que ocurrió. A ver, ponelo. Estar con La Renga, estar con ustedes, unir los afectos, unir la fuerza, para decir... Esto ocurrió en el recital de La Renga, pero está ocurriendo en todos lados. Me llegan WhatsApp de notas de bares, por ejemplo, incluso en otros países, en donde abajo dice dónde está Santiago Maldonado. Hay cadenas de WhatsApp, está aquí en el canal todo el día una enorme audiencia, en las radios. Quizá a nosotros mismos nos sorprenda, a los que siempre hemos estado en esas marchas, al lado de las madres, al lado de las abuelas, que la sociedad argentina tuviera tantos anticuerpos como para tener este rechazo. Seguimos con Lita Boitano, ¿puede ser? Buenas noches. ¿Reaccionan los argentinos, Lita? ¿Reaccionan los argentinos, digo? Exacto. ¿No? Exacto. Y yo me pregunto, en este momento tengo ganas de preguntarle, Santiago, escuchar los gritos de los miles de jóvenes que estaban en la cancha de Huracán con La Renga. Yo tengo esperanzas que lo haya escuchado en algún lado, que se lo imagine. Y realmente concuerdo con lo que dice Tati, más cosas no se pueden agregar, sí agregar que mañana a las 5 nos juntamos con los miles de argentinos y argentinas que vayan para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado ya. Y pedir ya porque tenemos posibilidades con el cambio de carátula y la investigación
y la esperanza, no sé si es esperanza, pero que realmente se investigue como se debe, se investigue y realmente una investigación profunda a Nochetti por los testimonios, a la Gendarmería sin dudas, y también estamos seguras todos los organismos, todos creo que realmente son los responsables y la verdad, un abrazo a la mamá, al papá, a los hermanos que seguramente estarán con nosotros mañana y ojalá vengan los padres de Santiago, porque ellos saben que el abrazo que le vamos a dar es de madre a madre, de padre a padre, de hijos, de nietos y realmente con toda la emoción que podemos tener recordando 40 años atrás. En este momento, en estos días, es imposible aceptar la soledad que teníamos nosotros hace 40 años. O sea, con los medios que hay, eso se tiene que saber ya. Así que aparición con vida y castigo a los culpables de Santiago Maldonado ya. Mariana Moyano, discúlpame que tenías el micrófono, por favor. No lo sé, simplemente lo tenía Tati y no pensaba hablar primero. No, yo quería subrayar algo que tiene que ver con lo que escuchábamos recién en la renga, el que nos salta es militar. Bueno, acá tenemos una diferencia, que tenemos un gobierno que no es militar, que es civil, y a mí lo que me llama la atención es, después que escuchamos a Nochetti, el 2 de agosto... O sea, un día después de la desaparición de Santiago, aún no estábamos nosotros, por lo menos acá, al tanto de que había un desaparecido. Y él a las 9 de la mañana dio una entrevista a Radio Nacional Esquel. Sí. A las 9 de la mañana. Él en esa entrevista dice varias cosas. Entre otras dice que fue a Esquel para hacerse cargo de un operativo que fue bajo las órdenes de la ministra Bullrich y que el presidente estaba al tanto de eso, que él fue a coordinar un operativo, como digo, y que lo que estaban pensando era utilizar la figura de la flagrancia, o sea, no necesitar la orden de un juez para llevarse detenidos. Ahí él reconoce, en primer lugar pasa algo, y es que se contradice con lo que dice la ministra luego, que estaba de paso hacia Bariloche. Sí. La foto que vemos permanentemente acá, que vos me has mostrado y demás. Entonces, alguien mintió, o Nochetti o Bullrich. Claro. Entonces, la primera pregunta a hacerles a ellos es quién mintió. Y lo segundo, a saber de todo esto, es por qué no se da ninguna información con posterioridad a esto. Yo me comuniqué con Radio Nacional Esquel, con algunos periodistas de la radio. Ellos, obviamente, que algunos hablan con miedo. Y lo que algunos me informan es que esa nota no fue una nota pedida por el programa, es una nota pedida desde el gobierno. O sea, que pidieron que Nochetti saliera al día siguiente de la desaparición de Santiago Maldonado a hablar en Radio Nacional, en este caso, Esquel. La pregunta es, ¿por qué? Claro. Y otra información que también me pasan, gente conocida que digamos, trabaja en estas áreas, es que la preocupación del gobierno por la RAM aparece casualmente el 1 de agosto y no antes. Entonces, si ladra, trae el diario porque está domesticado, hace pis arriba del papel de diario, tiene 4 patas, y mueve la cola, es perro. Entonces, los periodistas que tanto tienen ganas de preguntar, que le pregunten a Nochetti por qué estaba ahí y por qué la ministra Patricia Bullrich mintió, o por qué mintió él el 2 de agosto y por qué pidió esa nota. Cristina Vanegas. Yo lo que quiero recordar es que, como bien dijo Tati, como bien dijo Lita, hace 40 años nosotros pedíamos en la plaza aparición con vida y castigo a los culpables, y verdaderamente pensamos muchos, ¿no? Yo entre tantos, que esto no iba a tener que volver a ocurrir, y es verdaderamente desolador y gravísimo
que tengamos que volver a la plaza, que tengamos que volver a pedir que haya una nueva situación de una desaparición forzada. Esto me parece que a todos los argentinos que tenemos cierta edad y que hemos pasado por la feroz última dictadura militar, tenemos muy presente lo siniestro de esta situación, ¿no? Yontó, aprovecho el periodista para hacer esa diferencia, a ver si podemos pararnos y decir, bueno, no es una dictadura, sin embargo esto es lo que hacía la dictadura. ¿Cómo lo separamos? ¿Cómo buscamos los pliegues, las aristas de una situación así? Sí, creo que está claro desde el 10 de diciembre del 2015 que muchos de la dictadura se colaron en este gobierno. Personajes, sí. Santiago de Estrada, por decir uno, sí. Funcionario de la dictadura y funcionario de este gobierno. Unos cuantos personajes aprovecharon para ponerse el uniforme de nuevo. Por ahí anduvo desfilando Aldo Rico. Y el discurso sí apareció. El discurso pro dictadura apareció fuerte, aparece en las redes sociales, es decir, se envalentonaron muchos personajes de la dictadura y alguna gente que simpatiza sin duda con los golpes y con las dictaduras. Creo que ese es el elemento que hace que se reflexione y se diga, efectivamente, este gobierno tiene serios problemas para defender como hay que defender a la democracia y para hablar en los términos que hay que hablar de la democracia. Y se ve en el caso de Santiago Maldonado, cuando se resisten a la figura de la desaparición forzada. Se resisten y no se sabe por qué. Además, porque los elementos están muy claros, los jurídicos, para tipificar el delito de desaparición forzada, o por lo menos la investigación a la que hay que ponerle la carátula de lo que corresponde. Hay una persona que se sospecha que ha sido llevada por una fuerza del Estado y hay funcionarios que evidentemente están participando en ese encubrimiento. Bueno, la primera hipótesis da para desaparición forzada. Si después no fuera, bueno, se aclarará, pero no se comete ningún error como ellos están diciendo que ¿por qué lo califican de desaparición forzada? Porque efectivamente es la primera hipótesis y cuando hay una carátula de un expediente hay que poner la primera hipótesis en la carátula. Y lo otro es, realmente uno se preocupa cuando el funcionario que más debería estar preocupado, caminando, recorriendo, investigando, dando la cara en los medios, que es el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz, aquí se comete una gravísima violación de derechos humanos, es el primero que está haciendo campaña en contra. Parece que a él no le interesa que aparezca con vida y está ironizando, burlándose. Por eso, cuando se reclamó la renuncia de este personaje, es que porque se veía claramente que el día que ocurriera algo gravísimo, como es la desaparición forzada de Santiago Maldonado, este personaje iba a hacer lo que está haciendo. Claro. Y la verdad que duele mucho que un mal gobierno como este tenga en el puesto que debería ser el más honroso de la democracia argentina, el de ser secretario de Derechos Humanos, tenga a este personaje pateando en contra. Te hago una pregunta más, te pido una respuesta corta. En la dictadura, no sé, yo no era periodista, pero supongo que había periodistas que hablaban en un tono neutro y ponían lo que le decían y por ahí no podían hacer otra cosa. Ahora hay periodistas que están encubriendo esto y que sí pueden hacer otra cosa. Sí, y en eso también se parece mucho, digamos, tenemos a una gran cantidad de medios, los medios hegemónicos prácticamente un poco más que participando también del encubrimiento. Y eso, en eso sí hay un punto fuerte de contacto con el rol de los medios en la época de la dictadura. Horacio Pietragala, por favor. Buenas noches, ¿cómo está? No, quería destacar que en el acto de mañana, ¿no?, que estamos convocando mañana, va a ser un acto donde participan distintos sectores, ¿no?, porque esto de catalogar que si alguien pide por Santiago es kirchnerista, sí. ¿No? La verdad que mañana vamos a estar concentrando en Plaza de Mayo con los distintos partidos de izquierda, organismos de derechos humanos de izquierda también, otros partidos de la oposición que van a estar presentes, porque creemos que este es un reclamo de todos, ¿no? Hay algo que queda muy claro: esto no es una dictadura, este es un gobierno elegido por parte de una sociedad. Y la sociedad se tiene que hacer responsable también de lo que está sucediendo hoy con la desaparición de Santiago, y por eso creo que mañana vamos a exigir la aparición, por eso creo que tenemos que rever, tenemos que reflexionar sobre realmente lo que significa esta desaparición. Como se dijo en estos días, como se dijo, la gendarmería de hoy es la misma que estaba ayer.
Lo que cambió es la cúpula política, es la responsabilidad política, son los ministros los que cambiaron, son los quienes le dan las órdenes. Y hoy están habilitando que pueda haber comunicados como el que sacó Gendarmería y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que están en una situación de alerta, digamos, ante este caso de desaparición, tienen miedo que la sociedad los ataque a los miembros de seguridad, entonces se ponen en alerta contra la ciudadanía. Es una locura, creo que esto lo tiene que parar el Ejecutivo, estamos en democracia, tienen que gobernar y condicionar a las fuerzas de seguridad, porque sabemos qué pasa cuando las fuerzas de seguridad se sienten habilitadas, como por ejemplo, con esta ministra, que está avalando una situación que pensábamos que no se iba a volver a vivir en este país, ¿no? La verdad que, bueno, esperamos que haya sanción, esperamos que la ministra, sinceramente, ya ha demostrado que no está a la altura del cargo que hoy tiene, creo que le queda chico, porque tiene que tener autoridad para comandar a las fuerzas de seguridad, y no lo está haciendo. Charlie Pisoni, yo me preguntaba, todos hacemos responsable a la ministra, si la ministra puede hacer esto sin tener la aceptación o la orden del presidente. No, y evidentemente Mariana recién recordaba que estuvo Nocetti ahí, es la mano derecha de la ministra, él estaba a cargo del operativo y los gendarmes declararon, están los videos, que ellos actuaron por orden del Ministerio de Seguridad. Yo, la verdad que quería comentarte algo que me está pasando personalmente, y es que estos días estuve pensando mucho en la familia de Santiago, pensando en lo que deben estar pasando cuando cada día que pasa hay una noticia nueva o se inventa una noticia nueva sobre la situación de Santiago. Y yo quería proponerles que hagamos un ejercicio, que pensemos que todas esas canalladas y esas mentiras son reales. Que pensemos que Santiago estuvo en Entre Ríos, que pensemos que lo llevó un camionero, que pensemos que Santiago era la FARC, que pensamos que Santiago era el Correo Mapuche, que pensemos que Santiago atacó al puestero, que pensemos que Santiago estuvo herido y fue atendido por 2 médicas, que pensemos que Santiago está vivo y está en Chile, como es la gran hipótesis que hoy se maneja, ¿no? Y después de hacer ese ejercicio, pensemos en la familia. ¿Por qué la familia mentiría acerca de que Santiago está con vida o está en otro país o está en otra provincia? ¿Por qué necesidad la familia tiene que mentir? No hay una necesidad que la familia mienta, porque la familia quiere estar con Santiago, la familia lo quiere vivo, lo que más quiere la familia es estar con él, y no tiene ningún motivo para culpar a la Gendarmería a la familia. Entonces, ¿por qué la familia culpa a Gendarmería? ¿Por qué la familia dice que estuvo en Esquel? ¿Por qué la familia dice que estuvo en ese lugar? ¿Por qué la familia dice que a Santiago lo secuestró y lo desapareció Gendarmería? Entonces, digo, las pruebas están a la vista. Están los videos, están las fotos, están los perros, está el defensor oficial de Chubut. Es una desaparición forzada y no es un caso aislado de la democracia, es un caso más. Lamentablemente, ojalá no sea cierto que sea un caso de tortura seguido de muerte, un caso de violencia policial, un caso de desaparición que han pasado en nuestro país. Pasan en nuestro país estos casos, es un caso más, lamentablemente. Entonces, aprovecho este programa, me parece muy importante hablarle a esas 140 personas que son gendarmes, que estuvieron en ese lugar, que rompan el pacto de silencio, porque ustedes, su familia, quizás también, saben o pueden saber dónde está Santiago. Díganos dónde está Santiago, queremos saberlo. Eduardo Josami, más allá de la reflexión que vos quieras hacer, yo te quería preguntar si un gobierno se vuelve autoritario y violento de un día para el otro, o si depende de que uno lo frene para que no haya una espiral. No, yo creo que no se vuelve de un día para el otro. Este es un gobierno que, como se decía, tuvo un origen democrático, ganó una elección y no hubo que frenar mucho para empezar a advertir cosas que no tienen que ver con la democracia. Pero me parece que hemos llegado a un punto ya demasiado grave, porque un desaparecido en democracia es, bueno, es contradictorio, es decir, es imposible de aceptar. Y lo más grave, si se quiere, lo que más nos inquieta, es cómo reaccionó el gobierno frente a este caso. Porque en realidad, hasta que no aparezca Santiago, y esperamos fervientemente que aparezca con vida, todas las hipótesis siempre son posibles. Pero
Lo que hace más sospechoso al gobierno es el modo como reaccionó, porque la ministra de Seguridad se mostró más interesada en preservar el buen nombre de la Gendarmería que en intensificar la investigación. Incluso declaró en más de una ocasión, bueno, yo no puedo hacer eso porque simplemente por presunciones yo no puedo estar afectando el buen nombre de la Gendarmería. Es tan absurdo como si un fiscal que tiene que investigar un delito dice, bueno, yo no puedo investigar porque estaríamos sospechando de este hombre. Claro, se trata precisamente de eso, de investigar. Pero mañana me parece que hay que celebrar la convocatoria con la amplitud con que recién expresaba Pietragala, que se ha convocado el acto. Porque si hay algo importante en estos días es la reacción que estamos viendo en la sociedad. Claro. Están pasando cosas que desgraciadamente no podían pasar en los primeros días de la dictadura, cuando las madres estaban solas en su reclamo. Claro. De pronto vemos médicos que en los hospitales salen a un pasillo donde hay gente esperando y lo mencionan a Santiago Maldonado. Vemos que las redes ya están absolutamente tapadas de mensaje pidiendo la libertad de Santiago Maldonado. Me parece que esta reacción social es lo que nos tiene que, en última instancia, ser optimistas acerca de que esto no se va a convertir en una dictadura, porque estamos en democracia, queremos la democracia y queremos que aparezca Santiago Maldonado. Gracias, Eduardo. Victoria Montenegro, por favor. ¿Le puedes pasar acá? Bueno, es una situación bastante dolorosa, ¿no? Uno escuchando a los compañeros pensar que 40 años después estamos repitiendo estas consignas nos duele mucho. Pero es cierto, esto es una democracia y nosotros tenemos que trabajar para fortalecerla. Es importante mañana que todos estemos presentes en la plaza. Como bien decía Horacio, no solo quienes militamos en los derechos humanos o en tal o cual espacio político, la desaparición de Santiago hoy nos afecta a todos los argentinos. Nosotros queremos y aceptamos una sola respuesta del gobierno y es la aparición con vida. La última imagen que hay de Santiago es rodeado de gendarmes. Necesitamos que nos expliquen qué pasó. Las personas no desaparecemos. Hubo, sí, hace 40 años un Estado que definió que 30.000 personas desaparecieron por razones políticas, que hasta se robó bebés, que seguimos buscando, pero esa historia a todos los argentinos le dijimos nunca más. Y este gobierno tiene que entender y respetar eso, porque es un gobierno democrático que ganó diciéndole a la gente que no iba a hacer lo que está haciendo. No le dijo a la gente que los iban a perseguir y que los iban a secuestrar y que si se manifestaban los iban a desaparecer. Eso no fue parte de lo que este gobierno le prometió a los argentinos y estamos convencidos de que la mayoría de los argentinos no queremos volver a esa historia. Nosotros no queremos pedir por personas desaparecidas. Todos tenemos nuestras responsabilidades, nosotros desde abuelas, la búsqueda de los hermanos que nos faltan, recuperar la verdad, saber qué fue lo que pasó, el destino final de nuestros padres, pero como parte de una historia que ya superamos los argentinos. La verdad que estar discutiendo hoy y estar pidiendo la aparición con vida de una persona en la Argentina del 2017 y pensando en la Argentina que teníamos en el 2015, que era un ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos, duele mucho. Nos duele, por eso necesitamos que mañana seamos muchísimos los que estemos en la plaza acompañando a la familia, pensando en lo terrible que es tener un ser querido desaparecido, en esa incertidumbre del día a día, del minuto a minuto, de no saber qué es lo que le está pasando. Así que a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, nuestro compromiso permanente por fortalecer la democracia, eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos, eso es lo que eligen los argentinos siempre. Así que esperar a todos mañana en la plaza para que nos acompañen, para que abracemos a la familia de Santiago y para que los responsables rindan cuentas y para que el Estado, el Ejecutivo Nacional, se haga cargo de lo que está pasando y nos responda no persiguiendo a los docentes en las escuelas, no persiguiendo a los que reclaman por la aparición de Santiago, sino con la aparición con vida de Santiago Maldonado. Gracias, Victoria. Barcesat, le pido a la producción si me ayuda con lo que les pedí, ¿sí? Que no escucho nada por la cucaracha. Bueno, yo querría recordarle a la audiencia que el crimen más tremendo, más atroz y aberrante que registra la historia de la humanidad es el de la desaparición forzada de personas. Porque aún la muerte tiene un dato cierto, posibilita el duelo, posibilita rendirle culto a la memoria de la persona que ha fallecido, pero en este caso estamos frente a un delito que, al hecho cierto de la apropiación del cuerpo, apropiación que ha operado
a través y con recursos del aparato de fuerza del Estado, que es lo que lo caracteriza y lo diferencia, que tiene un segundo nivel de responsabilidad de autoría inmediata, que es la de aquellos que han impartido las normas, las directivas, los protocolos bajo los cuales ha operado la represión. Protocolos, directivas que se hicieron presentes, por lo visto, en la triste personalidad de Pablo Nochetti. Y un tercer obrar, que es el encubrimiento. Es decir, el distraer la información, ocultarla, girar a la sociedad pistas falsas, ficcionales, etcétera, que tienen por función enloquecer a los que están luchando por la aparición con vida. Yo creo que este sesgo de un gobierno que está derrumbando no solo la economía, sino la institucionalidad, es un sesgo demasiado peligroso y que la sociedad toda debe repudiar con enorme energía, porque estamos frente, ninguna duda, a una situación de excepcionalidad institucional. En el año 94 se puso en la Constitución una cláusula señera de condena del golpe de Estado. El interrogante es, ¿y qué pasa cuando un gobierno con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales, apropia las atribuciones del Congreso de la Nación, somete a los jueces, los sodomiza, convierte al Consejo de la Magistratura en un tribunal inquisitorial? ¿En qué situación estamos? Y ahora, con esta desaparición forzada, que se la pretende oscurecer, negar, opacar el discurso, se han dicho las atrocidades más tremendas, más perversas. Es el perverso discurso de la muerte. Esto de decir, bueno, está acá, no está, no sé, está desaparecido, igual que Videla, la misma formulación de Videla, pero dicha en este caso por el presidente de la Nación, por un presidente constitucional. Bueno, yo creo que más allá de que como seres humanos todos estamos por la aparición con vida, en libertad y con integridad física y psíquica de Santiago Maldonado, también somos conscientes de que es nuestro deber impulsar el enjuiciamiento y castigo a quienes han cometido este crimen de lesa humanidad que es imprescriptible, que es de jurisdicción universal y que apareja, en caso de muerte, prisión perpetua e inhabilitación absoluta para todos aquellos que en estos tres niveles de autoría, de participación como autores inmediatos y de encubridores, estén ligados a este tremendo hecho de afectación de la democracia. Y si la Argentina en su momento fue la que impulsó, a través de su movimiento de derechos humanos, de sus cuerpos de abogados, las convenciones internacionales de derechos humanos, la regional, la internacional, la primera en Argentina en ratificarlo, luego en convertirlos en cláusulas de jerarquía constitucional, es realmente un bochorno institucional que sea en la Argentina donde ha operado esta desaparición forzada de personas, ¿no? Marcelo, muchas gracias. Le alcanzo yo el micrófono, está Luis Imbroski con nosotros. Luis. Buenas noches, gracias. Simplemente sumo mi presencia, como mañana hay que sumar a gran parte de la sociedad, una sociedad que no puede soportar esta situación, pero que también aprendió de lo que fue la lucha de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos, por la memoria, verdad y la justicia. Y si en democracia sucede esto, seguiremos el camino, porque tarde o temprano la justicia llegará, como recién dijo Barcesat. Así que simplemente me sumo solidariamente. Muchas gracias. Está Pablo Ferreira también con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me quedé pensando sobre los paralelismos que se establecieron y es difícil escapar, ¿no?, del paralelismo entre este gobierno y la dictadura, sobre todo cuando hoy en Córdoba, por ejemplo, se revientan locales políticos, en donde se instala desde ayer en La Nación un discurso de persecución y de aplicar inteligencia criminal sobre las organizaciones políticas del Ministerio de Seguridad. Y también hay voces que sorprenden. A una le sorprende escuchar a una madre desaparecida como Graciela Mejide hacer el trabajo sucio de este gobierno,
buscar defender. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Que lo tenemos a Sergio Maldonado en línea. Por favor, ¿Seguimos? por favor. Sí. Buenas noches, Sergio. Hola, sí, ¿qué tal? Sergio, bueno, como vos sabés, mañana en la Plaza de Mayo vamos a ir los argentinos a pedir la aparición de Santiago. Quería pedirte alguna reflexión tuya. En realidad, bueno, los convoco a todos a la marcha a partir de las 17 horas, y eso en Plaza de Mayo y en todos los lugares del país donde se convoquen o marchas o simplemente reuniones de personas que nos acompañen en este pedido que hoy hace 30 días y mañana, digamos, se conmemora un mes de la desaparición forzada de Santiago. Sergio, ¿cuáles son tus expectativas? Vos mañana vas a hablar. ¿Qué es lo que vas a pedir? Honestamente no lo sé. O sea, sí sé que tiene que aparecer Santiago. Ahora, ¿a quién se lo tengo que pedir? No lo sé. Porque a todos los que le he pedido no me dan ninguna respuesta. Entonces, tengo que ver a quién pedirle, ya que la persona que es la encargada de eso, que es la ministra de Seguridad, no me da respuestas. Entonces tendré que ver a quién, por ir a la noche, se me ilumino y pienso en alguna persona a la que le tenga que pedir. El responsable es el Estado y el gobierno está a cargo del Estado, Sergio. Claramente se lo tenés que pedir a él. Sí, pero digo, tal vez hay alguna otra persona que es la que tiene más poder y habrá que pedirse a esa persona. Te entiendo, te entiendo. ¿Tienen esperanzas vos, tus padres? Sí, o sea, si bien ya van 30 días, las esperanzas nunca se pierden, o sea, sobre todo teniendo la experiencia y el apoyo de madres y abuelas que ya han pasado por esta situación, o hijos, y bueno, escuchándolos a ellos y todo, es como que uno nunca pierde las esperanzas. Si bien van muchos días, confío en que en algún momento, no sé, algo tiene que aparecer. No sé, lo único que veo es que nadie baja los brazos, que cada vez es más gente, cada día que pasa esto se va haciendo más grande, entonces en algún momento tiene que, no sé, replantearse que algo está mal y ya todas las falsas hipótesis y todas esas cosas se tienen que dar cuenta que la gente ya está, o sea, puede ser una vez, una semana, 30 días. Entonces me parece que ya es algo que, ya por más que digan lo que digan, ya la gente ya no lo toma en serio. Así que es difícil por ahí, por la cantidad de días, es un sufrimiento, o sea, honestamente yo hoy estoy agotado, es más, hago públicamente que a Charlie ayer le contesté mal, que le pido perdón, porque uno por ahí está en un estado nervioso, cansado, por ahí, no sé, hoy no tenía ganas de hablar con nadie, con ningún periodista, porque consideraba que tenía que estar con mis hijos, entonces a veces uno, no sé, digo por mí, ¿no? Por ahí mi mujer es más comprensible, pero yo a veces mi estado de ánimo cambia, que sepan entender que por ahí les pido disculpas, pero no sé, o sea, yo también lloro todo el tiempo, por ahí me alegro cuando hay un avance en la justicia, que es una locura, o sea, festejar cuando se aceptaron que era una desaparición forzada y estamos festejando eso, o sea, es lamentable, pero son cosas que por ahí se va avanzando, o creo que se van avanzando, entonces a veces yo me aferro a situaciones que por ahí son dramáticas, pero que crean una esperanza. Y por otros momentos me sale que contesto mal, porque estoy mal. Entonces, ayer me pasó eso, por eso lo hago públicamente, porque estoy viendo a Charlie ahí. Está bien, no te preocupes. Y le contesté mal, y entonces le pedí disculpas, pero era por ahí para que él más que nadie lo entiende. Pero tal como eso, por ahí, si de algún momento a alguien le contesté mal, quiero pedir disculpas públicamente. Sergio, mañana vamos a estar... A veces no lo podemos manejar. Es eso lo que me pasa. O sea, es un estado que cambia todo el tiempo y es mucha tristeza, mucha angustia. Hoy estoy con mis viejos, estuvimos en la marcha el 25 de mayo, nos apoyó mucha gente y espero que mañana vaya el doble de la gente que fue hace unos días. Mañana vamos a estar con vos, Sergio. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que aparezca Santiago lo antes posible porque cada día es un infierno.
Y les agradezco a todos nuevamente, de corazón y en nombre de mi familia. Muchas gracias. Buenas noches, Sergio. Gracias. Roberto, te decía, hablaba de la canallada de Graciela Fernández Meijide, esta comparación de defender este gobierno y mostrando cómo, a mí me tocó personalmente lo que dijo, porque justamente usó como contrapunto el caso de mi hermano, Mariano Ferreira. Hay que mostrar las diferencias. Acá hay inacción del Estado y encubrimiento. En el caso de Mariano, a la semana, menos de la semana, Néstor Kirchner estaba pidiendo que los responsables materiales e intelectuales, y eso hay videos que lo aseguran, sean castigados. A poco tiempo, la presidenta recibió a mi familia en la Casa Rosada. Muy poco tiempo y pasando por el duelo de muerte de Néstor Kirchner. Hubo una decisión que fue muy importante, la creación del Ministerio de Seguridad. ¿Y por qué digo que tuvo que ver con la muerte de Mariano? Porque la segunda, por abajo de Nilda Garré, fue la fiscal Camaño, que fue la fiscal que motorizó el caso de Mariano en la primera instancia de la causa. Hubo una decisión de Néstor Kirchner de llevar a uno de los arrepentidos hacia las manos de esta fiscal, y fue el que desentrañó, en definitiva, las responsabilidades que había y la cadena de mando entre Pedraza y la Patota. Y hubo también una decisión importantísima, que fue introducir a Gil Carbó, que metió a 2 fiscales en el juicio oral y público, porque la línea se estaba debilitando, la línea política, la línea que llevaba la responsabilidad de Pedraza se debilitaba. Así que en este caso hay lisa y llanamente encubrimiento, más de uno lo dijo acá, y yo creo que hay que pedir y exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Gracias, Mariano. Al lado está Rubén López, que es el hijo de Julio López, del que tanto se habla en estos días. Sí, buenas noches, y bien como dijo Tati, y como vienen diciendo muchas personas, inclusive lo dice la justicia, no lo digo yo, en el caso de mi viejo es presunta desaparición forzada de la carátula de la justicia, porque nunca se pudo comprobar hasta ahora quién o quiénes pudieron haber sido. Y en el caso de Santiago está bien evidente esta desaparición forzada, lo que están diciendo todos los testigos, lo hemos escuchado y lo hemos visto. Lamentablemente, en esta espiral de violencia que venimos viendo y venimos sufriendo, la semana pasada, hace poquitos días, a testigos que fueron del caso de Checolá, junto con mi viejo, entraron a su casa, rompieron su puerta y en menos de 20 segundos estaban amordazados y maniatados. Lo más triste de todo esto, que Silvia Fontana tiene una hermana desaparecida, Walter Doctor fue detenido desaparecido, le dijeron lisa y llanamente, sabemos que tenés custodia, sabemos que sos testigo protegido, en el marco de un supuesto robo. Entonces, todas estas situaciones que se vienen dando día a día, cuando uno reclama por Santiago y le preguntan por mi viejo, perdón, por mi viejo, yo le respondo, antes, vos protestaste por Mariano, protestaste por Luciano Rubas, protestaste por Miguel Gru, por Andrés Núñez, Iván Torres. No pongo a mi viejo porque sería demasiado soberbio de mi parte. No tenés ninguna altura moral para hoy, cuando nosotros te estamos diciendo ¿dónde está Santiago?, anteponer el nombre de mi viejo. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Permiso, que voy a pasar por delante. Está Ricardo Foster. Ricardo. Nos queda poco tiempo, pero un poquito cada uno. Rápido, quizás yendo por otro lugar. No deja de impresionarme un artículo del diario Clarín que dice 30.000 padres se oponen al uso político en las escuelas de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es impresionante porque marca la mezcla de cinismo, maldad y lo que está detrás de todo esto. Me parece que hoy cada uno de nosotros, por supuesto, lo primero que está pensando es la aparición con vida de Santiago. Para todos aquellos que tenemos memoria, que hemos atravesado las peores épocas de nuestro país, escuchar a Tati en la plaza con su voz de siempre, gritando esa consigna tan tremenda y al mismo tiempo decisiva para cada uno, es algo que es demasiado conmovedor. Uno no imaginaba que teníamos que volver a pasar por una situación de esta naturaleza. Creo que el Estado Nacional es responsable, que hay complicidad, que intenta encubrir, que hay un pacto.
y que también los grandes medios de comunicación hoy se vuelven cómplices. La Nación está vertiginosamente transformando a los mapuches de buenos indios en terroristas. Antes se trataba de hablar de los COM, de los mapuches, como si fueran efectivamente, desde una mirada políticamente correcta, buena gente. Ahora, cuando se pone en evidencia de quién es la tierra, quién es Benetton, qué significa el poder de los que tienen poder en la Argentina, de nuevo, como regresando a la campaña del desierto, metáfora que usó el ex ministro de Educación para hablar de la campaña del desierto nueva en la educación, se vuelve a criminalizar a los débiles. Y Santiago estaba ahí, puso el cuerpo para defender el derecho de los pueblos originarios a la vida digna y a la tierra. Gracias, Ricardo. Eduardo Valdés. Gracias, Roberto. La verdad, yo me querría dirigir a ese Poder Judicial que está siendo cómplice de todo esto, porque no estaríamos hoy sin información, sin saber dónde está Santiago, si no hubiera habido complicidad del juez, complicidad de la fiscal, que hasta el día de hoy no han querido investigar ni siquiera los celulares para ver dónde estaba Nochetti, dónde estaban los gendarmes, dónde estaba Santiago, que lo hicieron aparecer en Chile, que lo hicieron... Eso es complicidad judicial. Nosotros sabemos que en el 76, 77, 78, si no hubiera existido la complicidad judicial, no hubiera existido el genocidio. La verdad es que esperamos la reacción del Poder Judicial y no que todos los días, en estos días, nos estén sacando procedimientos judiciales de causas viejas, allanamientos. Mañana seguramente habrá pedidos de indagatoria queriendo ocultar lo más dramático que está viviendo, pero el mundo lo está observando. Entonces yo espero que ese juez, esa fiscal, le miren de frente a sus hijos y si escuchan televisión sus hijos, seguramente se enterarán y ojalá les dé vergüenza por ello y investiguen y sepamos dónde está Santiago. Gracias, Eduardo. Me queda poquito. Pedro Briguer, compañero. Eduardo Valdés decía que el mundo está observando y el mundo está observando con asombro. Cada vez que pasa algo en la Argentina, porque yo me dedico a la política internacional, miro cómo reacciona el mundo frente a un hecho. Y vos fíjate que estamos justamente en la semana que Naciones Unidas conmemora lo que es la desaparición forzada y da ejemplos de muchos países. Se habla de Camboya, se habla de España, se habla mucho de México en estas semanas, porque en México en principio hay un gobierno democrático y hay miles de desaparecidos. Y esta semana, cuando se habló de las desapariciones forzadas, se incluyó la Argentina. Y eso es el asombro. Un país que fue tan elogiado por el juicio a las juntas, por todo lo que hubo después, y acá hay gente que representa hijos e hijas cabalmente por lo que se hizo, por los derechos humanos. Hay mucho asombro que otra vez en la Argentina haya un desaparecido y que haya una aparente complicidad por parte del Estado. Por eso me llama la atención el asombro, ¿no? Y el retroceso de esa imagen de la Argentina a la vanguardia de los derechos humanos, de haberse atrevido a juzgar a los comandantes responsables de un genocidio y ahora como cómplice. Alfredo Zayat. Uno se pregunta por qué hay una desaparición forzada en democracia. Y la verdad que uno puede hacer paralelismos, pero a mí me gusta tratar de entenderlo a partir de... Es la derivación trágica de un proyecto político conservador y económico concentrador de la riqueza. ¿Pero por qué? Porque ese proyecto político conservador y económico concentrador de la riqueza necesita imponerse con represión y con disciplinamiento social. ¿Y por qué la desaparición forzada de Santiago Maldonado? Es el extremo, lo más dramático de ese esquema represivo. Porque si uno ve a lo largo de estos más de 20 meses de este proyecto político y económico, hay represiones a trabajadores, hay represiones a docentes, hay represiones a organizaciones sociales, porque este proyecto político y económico concentrador de la riqueza solo puede ser impuesto con disciplinamiento social y con miedo. Por eso cuando uno lo analiza con, o trata de hacer un paralelismo con la dictadura, dice, bueno,
ahí hubo un proyecto autoritario y represivo, lo más trágico que se vivió en la Argentina moderna. Pero ahora bien, cuando uno piensa, bueno, en la década del 90 también hubo un proyecto económico concentrador de la riqueza, y ahí también hubo disciplinamiento social. No fue con represión, porque la hiperinflación actuó como el potente disciplinador social para imponer ese proyecto económico. Hoy, a partir de lo que fueron los 12 años anteriores de crecimiento económico y de integración social, para desmontar esa estructura se necesita represión y disciplinamiento social. Por eso hoy tenemos este extremo dramático de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Alfredo Sayet, muchas gracias. Ahora cerramos con mi compañero Darío Gaño. Les agradezco mucho a todos y seguramente nos veremos mañana en la plaza, ¿sí? Tenemos que ir a una tanda, después vamos a cerrar con Darío y con un cable de tela que acaba de salir recién, que quizás es de lo más fuerte en comunicación y el mayor escándalo del gobierno con respecto al caso Santiago Maldonado. Volvemos ya, en un minuto.